creación de nuevos trabajos que antes no existían. Con ella también se atraigó el sistema capitalista en muchos países. El desempleo se puede definir como la carencia de empleo, la falta de oportunidades por conseguir recursos económicos. La falta de este se asocia con la pobreza, ya que al no tener un sustento económico no tienes ingresos, aceptaciones muy específicas. Pero el desempleo es un término muy extenso y este mismo se divide en tres. En el desempleo estructural, mediante una alteración de la estructura de la economía, el desajuste entre la oferta y la demanda en mano de obra y el desempleo cíclico. Este aumenta durante la pérdida de una actividad económica y su auge es durante el ciclo económico. Necesidad. Este término es muy amplio, ya que puede ser utilizado en diferentes situaciones, por ejemplo, la necesidad de amar, de querer, de seguir adelante, etc. La definición más objetiva de necesidad es lo indispensable para tener una vida plena. En este caso es una fuente de ingresos, ya que estos ingresos cubren necesidades fundamentales de la vida como vestido, alimentación y casa. El desempleo es la no participación del individuo en una actividad remunerada o bien no remunerada, pero que demanda gran parte de su tiempo. En este sentido, el término y contexto de desempleo como el tal no habría existido hasta la creación de los modelos económicos modernos. En la Edad Media, la gran cantidad de personas que buscaban en una oferta de trabajo era cada vez más reducida. De acuerdo con Manqui y Rabasco, existen 4 causas principales por las cuales se origina el desempleo en la actualidad. 1. El periodo de tiempo que los trabajadores tardan en hallar un trabajo acorde a sus necesidades y ramas. 2. Los seguros de desempleo otorgados por el gobierno crean una sabana de seguridad de los trabajadores. 3. Al aumentar el salario mínimo, el número de posibles trabajadores aumenta, lo que obliga a las empresas a no contratar más personal para no perder su rentabilidad. Y 4. El exceso de contrataciones por parte de las empresas y sindicatos. Este problema creció drásticamente en 1940 en nuestro país. México antes era sustentado económicamente por el sector rural, teniendo una gran demanda en la agricultura y la extracción de minerales. Sin embargo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial esta demanda disminuyó, por lo que se tuvo un enfoque en la industrialización, siendo la primera causa del desempleo por el simple hecho de que los sectores rurales dejaron de ser la principal fuente de ingreso, así que con el paso de los años se fue aumentando la población urbana a un 4.8% anual mediante migraciones de trabajadores agrícolas, en busca de empleos industriales dedicándose a la venta de productos u ofertas de servicios por cuenta propia, considerados como trabajos inestables, que con el paso del tiempo fueron más de 1.848.000 personas que se dedicaban en esto. Pero con el aumento masivo de la industria y empleos en zonas urbanas, se pudo observar un crecimiento de la pobreza y desempleo en zonas rurales, mayormente en el sector agropecuario, de la zona centro, centro-sur y Pacífico Sur durante 1970 y 1980. Lamentablemente, con el paso de los años, el desempleo avanzó desde este sector hasta empleos dentro de la zona urbana. Otro posible factor de desempleo es la evolución de la economía mundial, al producir una menor demanda en los productos mexicanos, por lo que disminuye la cantidad de empleados necesarios, así como la carencia de demanda de empleos. Desde hace años se ha visto una disminución en la demanda de ciertas carreras a causa de la innovación de estas, por lo que muchos jóvenes se gradúan enfrentándose a la dificultad de conseguir un empleo en nuestro país, por lo que esta problemática ha afectado a mucha población sin importar su edad. El desempleo impide que las personas se desarrollen en un ambiente donde sus actividades laborales sean productivas para ellos y la sociedad. También causa estragos en cuanto a la salud emocional del individuo, no solo por críticas y estereotipos hacia ellos que la sociedad les ha impuesto, sino porque no siente que sean productivos para la sociedad. Por otro lado, el subempleo surge por diversos factores, aunque suele considerarse como un fenómeno instalado en la sociedad, cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las condiciones de empleo son malas. Los trabajadores no logran acceder a los puestos que deberían ocupar según su formación y experiencia y terminan aceptando trabajar en otros cargos que implican una menor remuneración y prestigio. El subempleo es una subcategoría de la población con empleo, que se puede beneficiar en 3 puestos: por competencia, insuficiencia de horarios e ingresos. En el caso del subempleo por competencia, resulta cuando una persona con experiencia y formación ocupa cargos menores con menos remuneración y no relacionados con su área de estudio y capacidad. Por ejemplo, el médico o abogado que termina trabajando como taxista. En referencia al subempleo por insuficiencia de horas, se caracteriza por el empleado que no trabaja con regularidad y por número mínimo de horas a la semana, por lo que genera el mínimo de horas por semana son 40. Por lo tanto, trabajan menos de las estipuladas por la legislación. Y en el último supuesto, subempleo por ingresos, se identifica cuando los ingresos no son suficientes para el cargo que se desempeña.
La economía subterránea en México se ha convertido en una realidad insalvable y que va en crecimiento. Es una cuestión compleja que ha tenido un desarrollo acelerado en los últimos años, especialmente después de la crisis económica de 1982, y que tiene que ver con la estructura económica y política del país. Es aquella actividad la cual no está registrada por el Estado y afecta el Producto Interno Bruto del país, ya que al no quedar registradas estas actividades, el Estado no percibe dichos ingresos y en las calles se maneja más efectivo que el Estado no ve. Para 1989 se alcanzó una primera cúspide histórica en el valor de la economía subterránea, en términos corrientes 42.2 mil millones de pesos, la más grave vista hasta entonces. La economía informal como proveedora de empleo tiene un gran impacto en el clima social y político. El crecimiento del empleo informal parece corresponder al principio de las reformas económicas adoptadas tras el periodo de sustitución de las importaciones y se desarrolló influenciada por los altos impuestos. Algunas causantes son las leyes, reglamentos y trámites que obstaculizan a quienes quieren emprender un negocio por la vía plenamente legal. Esto hace que sea mucho más fácil proceder mediante el incumplimiento de la ley, principal característica de la economía informal. Los numerosos trámites, la corrupción de las burocracias y los procesos complicados plantearon incentivos para la evasión. También los arreglos políticos clientelares, la instauración del corporativismo, la adopción del modelo de sustitución de importaciones, las que dieron origen a toda una estructura institucional pesada, costosa y obsoleta, las numerosas privatizaciones de empresas estatales, la abundancia de mano de obra, la baja utilidad que trabajadores y empresas perciben por el pago de contribuciones fiscales y sociales es muy baja. También ha resultado ser una válvula de escape para millones de personas en el país, ante la falta de empleos y la precariedad de las condiciones de trabajo en la cual se encuentra el trabajador, además del bajo poder adquisitivo salarial. Algunas consecuencias son la inserción temprana al mercado laboral y la deserción escolar, incrementando así las posibilidades de caer en un círculo vicioso de empleo precario, impulsando la persistencia de la pobreza y de la baja movilidad social. El empleo precario, con dificultades de acceso a seguridad social, baja productividad, desperdicio de talento y disparidad regional, también son factores impulsados por la informalidad y que inciden en el detrimento de la movilidad social en nuestro país. La persistencia de la informalidad en México, a pesar de los avances educativos, como la modernización de políticas educativas, sorprende debido a que en general se esperaría que más escolaridad se tradujera en mayor formalidad laboral. La educación elevaría la productividad de la economía y una oferta creciente de trabajadores educados debiera facilitar su desarrollo, lo que a su vez tendría a generar mayor formalidad. Las características estructurales del mercado laboral juegan un papel central, ya que determinan los incentivos que enfrentan los trabajadores para ocuparse por cuenta propia o en una empresa, y los incentivos que enfrentan las empresas para ofrecer contratos formales o informales a sus trabajadores. En México no se ha observado que la entrada de nuevas generaciones con mayor escolaridad al mercado laboral reduzca la informalidad. Aún en un contexto de estabilidad macroeconómica, el progreso educativo es insuficiente para reducir la informalidad. Si se quiere lograr, es indispensable también incidir sobre los factores estructurales que determinan los incentivos que enfrentan trabajadores y empresas en el mercado de trabajo. La productividad del capital y del trabajo en el sector informal es menos que en el formal, por lo que tiene un alto costo económico. La riqueza generada por el país es menor a la que podría ser dada las inversiones realizadas por sus empresarios y la escolaridad y el esfuerzo de sus trabajadores. Es imperativo abordar la problemática del mercado laboral para que las promesas de la educación se puedan concretar plenamente. Así, el tamaño de la economía subterránea no solo será constante, sino incluso seguirá creciendo.